El niño de la calle ayuda a un billonario en peligro, y su respuesta sorprende a todos. Mateo corría por las calles grises y polvorientas de una ciudad marcada por la desigualdad y el olvido. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el olor de la basura y la desesperanza. Tenía apenas 10 años, pero había aprendido a sobrevivir en la selva urbana que lo rodeaba, con su pan hambreado devorando su estómago. Su mirada se movía rápidamente entre los restos de comida que dejaban los demás. Allí, entre papeles arrugados y cajas vacías, su corazón latía igual que el de quienes cruzaban su camino, desesperado y lleno de anhelos. Un día, mientras hurgaba entre los escombros de un contenedor, escuchó un grito gutural. Su cuerpo se estremeció. No era un grito común. Había algo en él que llenó el aire de peligro. Mateo, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, se acercó sigilosamente. Pasó detrás de un par de barricas y sus ojos se abrieron como platos. Allí estaba Alejandro, un millonario al que había visto en la televisión, rodeado de sombras, encadenado y con los ojos llenos de terror. «¡Ayúdame!», suplicó Alejandro, la voz temblorosa. «¡No me dejes aquí!». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué debía ayudar a alguien que tenía todo lo que nunca tendría? Pero había algo en la forma en que Alejandro lo miraba. Un destello de desesperación que lo movió a actuar. «No puedo dejarte aquí», respondió Mateo, su voz apenas un susurro, aunque su corazón retumbaba en su pecho. Con manos temblorosas, comenzó a buscar una manera de liberar a Alejandro. Mientras lo hacía, pensó en lo injusto de su mundo y en las riquezas que no eran para él. ¿Por qué Alejandro había despreciado su fortuna de esa forma? Un sudor frío le recorría la frente al imaginarse atrapado en el lugar del millonario. La tensión en el aire crecía como una tormenta a punto de estallar. Finalmente logró liberar las cadenas de Alejandro, pero no hubo tiempo para celebraciones. Ruidos fuertes resonaban a lo lejos, y Mateo, con su corazón latiendo como un tambor, tomó la mano de Alejandro y corrió. Las sombras de sus captores se cernían sobre ellos, y el miedo hacía que cada paso se sintiera como una eternidad. Alejandro miraba a Mateo, su mente llena de culpa. Su familia, siempre en el poder, había estado involucrada en actividades oscuras, dejando a niños como Mateo a luchar por lo poco que quedaba. La ansiedad de ambos crecía en medio de la desesperación, y mientras huían, una verdad brutal comenzaba a tomar forma entre ellos. Ambos sabían que aunque habían escapado, el peligro aún no había terminado. Al mirar hacia atrás, Mateo pensó en el dilema que lo atormentaba. ¿Debía traicionar a Alejandro para asegurar su propia salvación o arriesgarse a luchar junto a él, desafiando un sistema que había arruinado su vida? El eco de los pasos de sus perseguidores resonaba cada vez más cerca, y en el aire se sentía una tensión que cortaba la respiración. ¿Lograrían salir de esta? ¿Podrían encontrar redención en un mundo que pareciera consumirlos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mateo y Alejandro seguían corriendo, el corazón de ambos resonando en sus oídos como un tambor desbordante. Cada paso era una lucha, una desesperación palpable por escapar de las sombras que los acechaban. No podían mirar atrás. El miedo era un compañero constante. El sudor les empapaba la piel, y cada respiración traía consigo un aire denso, casi irrespirable. Un grito lejano rompió la noche, y ambos hombres se tensaron, aumentando la velocidad. Mientras giraban una esquina, Mateo tropezó y casi cae. Alejandro, aunque agotado, lo sostuvo con fuerza. «Vamos, rápido», le dijo, mirando hacia atrás, la ansiedad consumiéndolo. Pero en un instante, la imagen de Alejandro cambió. Sus ojos, antes llenos de terror y gratitud, ahora destilaban algo oscuro. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Debemos separarnos, gritó Alejandro de repente, su voz cargada de urgencia. Así podrán atraparte a ti y no a mí. Mateo paró en seco. ¿Qué estás diciendo? Nunca te dejaré. Aquella mirada furtiva que le había dado antes, la mirada de un hombre aterrorizado, ahora se desvanecía. ¿Acaso piensas que esto es un juego? Estás equivocado. Escucha, Mateo, dijo Alejandro con voz temblorosa. No puedo arrastrarte a esto. Mi familia están tras de mí. No solo los captores, hay algo más. Hay cosas que no sabes. Mateo sintió el frío de sus palabras, una gelidez que atravesó lo que había empezado a creerse. ¿Qué cosas? ¿Qué te han hecho? Alejandro tragó fuerte. No solo son delincuentes comunes. Mi familia es peligrosa, Mateo. Manejan un imperio construido sobre la sangre y la miseria, y yo soy parte de ello. No hay salida para mí. Pero tú todavía puedes escapar. Mateo sintió que el mundo se le caía encima. ¿Todo lo que le había hecho sentir Alejandro era una mentira? La verdad se retorcía como un puñal en su estómago. No, no puede ser. Tú no eres así. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. ¿Y qué parte de mí creías que era verdad? La fortuna que tengo me hunde, Mateo. No soy un héroe, solo un prisionero como tú. Pero aún así, puedes salir de aquí. Tienes que hacerlo. ¿Confiar en un traidor? Murmuró Mateo entre dientes, el resentimiento brotando en su pecho. ¿Después de todo lo que he arriesgado por ti? Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de un motor rugiente cortó el aire, y de la nada, dos luces brillantes se encendieron en la distancia. Eran los coches de sus perseguidores. Alejandro miró a Mateo, la desesperación transformándose en una resolución fría. ¡Huye! Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, Alejandro se interpuso. No, es la única manera. Me atraparán a mí de todos modos. Mateo vio la determinación en los ojos de Alejandro. Sintió que su corazón se rompía. Antes de que pudiera hacer algo, Alejandro dio un empujón hacia atrás, empujándolo al lado seguro detrás de un viejo camión. ¡Corre! No mires atrás. En ese momento, el aire se detuvo. Un destello, un disparo resonó en la noche. Las luces iluminaban el caos, mientras Mateo se giraba sin poder creerse lo que estaba viendo. Alejandro, el hombre que había salvado de la oscuridad, estaba frente a él, la sangre surcando su pecho, cayendo como un río. ¡No, no, no!, gritó Mateo. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro tambaleó y se desplomó hacia el suelo, cayendo al lado oscuro de la calle que había intentado cruzar. En un instante, la lección que había aprendido se revertía. El millonario no era el monstruo, estaba atrapado en un mundo que no podía controlar. Mateo se sintió despojado de su esperanza. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba él destinado a ser un protagonista o solo un espectador de su propia tragedia? Esa era la realidad que había enfrentado, la verdad que nunca supo que debía descubrir. En medio del desespero, el eco de la sirena se acercaba, y mientras su mente giraba, solo una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Qué debían hacer ahora, cuando la línea entre buenos y malos se había desdibujado completamente? Mateo se quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse cuando vio a Alejandro caer. Un grito desgarrador le brotó del pecho al verle desplomarse. Las luces de los coches seguían acercándose, brillando intensamente a través de la oscuridad. El sonido de las sirenas ya retumbaba en el aire. El pánico se apoderó de él mientras corría hacia Alejandro, la sangre manchando la calle y formando un charco oscuro bajo el cuerpo inconsciente del millonario. «No, no, Alejandro», gritó, sin poder creerse que todo había terminado de esa forma tan abrupta. «Despierta, por favor». Mateo se arrodilló junto a su amigo. La respiración de Alejandro era débil. Su piel, fría como el metal. El nudo en la garganta de Mateo se apretaba más y más. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que su valentía se evaporaba con cada latido que llenaba el silencio. De repente, escuchó pasos detrás de él. Volteó rápidamente y vio a un grupo de hombres armados emergiendo de la oscuridad. Sus rostros eran sombras amenazantes. «¡Al suelo!», gritó uno, y Mateo sintió que el terror lo paralizaba. Pero algo dentro de él se encendió.
No podía dejar que lo atraparan. Sus ojos se centraron en Alejandro. No, no puedes irte así, pensó, y con un grito desgarrador se lanzó hacia el cuerpo de Alejandro. Despierta, por favor. Necesitamos salir de aquí. Y en ese instante, algo sorprendente sucedió. Alejandro abrió los ojos. Mateo. Su voz era un susurro, pero había un fuego nuevo en su mirada. No huyas, no puedo dejarte aquí, respondió Mateo, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Tienes que levantarte. Escucha, hay algo que debo revelarte antes de que sea demasiado tarde, dijo Alejandro, esforzándose por hablar. Lo que te he dicho sobre mi familia no es todo. Hay un secreto que cambiará nuestra historia. Los ladridos de los perros y el estruendo del motor resonaron mientras los hombres se acercaban. Mateo, con el corazón a 1000 por hora, comprendía que el tiempo se acababa. Alejandro tomó una respiración profunda y con un esfuerzo titánico levantó una mano. Yo no soy solo un prisionero, soy un objetivo. ¿Y ellos? Su voz se quebró. No quieren solo atraparme a mí, quieren a ti. Eres parte de esto, Mateo. La razón por la que todo ha sucedido, tu vida está entrelazada con la mía más de lo que imaginas. Mateo sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Qué dices? No puede ser. El dolor y la confusión lo abrumaban. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver conmigo? Tu madre. Ella tenía una conexión con nuestra familia que nunca supiste, una traición, un pacto. Cada palabra de Alejandro caía como un ladrillo en el pecho de Mateo. Tu vida ha estado en peligro desde el principio. Ellos van a usarme como cebo para captar a los tuyos. Mateo se sintió como si todo se desmoronara a su alrededor. No solo estaba luchando por su propia vida, sino porque su historia entera había sido una mentira. No, ¿qué más me has ocultado? El ruido del motor se hacía más fuerte, y los hombres estaban muy cerca. Alejandro, agónico pero decidido, hizo un movimiento. ¡Coe! Tienes que encontrar a tu madre, advertirle. No dejes que me atrapen. No, voy a quedarme contigo, gritó Mateo, su corazón desgarrado. Pero vio la certeza en los ojos de Alejandro. Tenía que creer en él, tenía que ceder. Y en ese momento, un grito resonó en la noche. Las luces del coche brillaban más intensamente. Mateo miró a Alejandro, sintiendo que el destino los había atado de manera oscura e inevitable. El propio suelo parecía temblar bajo sus pies. En medio del caos, Mateo dio un paso atrás y se dirigió hacia la sombra, donde sabía que puede encontrar un camino hacia la verdad. No te dejaré, Alejandro. Promételo. Nos volveremos a encontrar. Con las sirenas sonando en sus oídos, Mateo echó a correr, pero no sabía si había tomado la decisión correcta. ¿Llegaría su madre a tiempo? Dicho secreto lo perseguiría, siempre. Justo cuando cruzó la esquina, un disparo sonó. El eco resuena, y un grito desgarrador retumbó en sus oídos. Pero no se atrevió a mirar atrás. Una pregunta atormentaba su mente. ¿Qué haría si toda su vida, toda su historia, no era más que un entramado de mentiras y secretos inconfesables? Mateo corrió con todas sus fuerzas, dejando atrás el eco de los disparos y la sombra de Alejandro. Su mente no podía pensar con claridad. Solo una pregunta danzaba en su cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente? A medida que giraba la esquina, el aliento se le cortaba. El miedo se apoderaba de su cuerpo, casi ahogándolo. Pero había algo más, una profunda confusión, un vacío que amenazaba con engullirlo. Las luces de los coches seguían brillando detrás de él, dibujando figuras grandes y amenazadoras en la oscuridad. Debo encontrar a mi madre, pensó con urgencia. Sabía que si llegaba a ella, tendría alguna respuesta, algo que lo ayudara a entender todo el desastre en el que se había metido. Sin embargo, mientras corría, una idea horrible le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si Alejandro no era solo un millonario atrapado, sino un villano disfrazado? Todas las conexiones que dijo tener con su madre, ¿era cierto? Con cada paso, las dudas aumentaban. No, Alejandro me salvó, se repetía, pero la imagen de su rostro mientras revelaba el secreto lo atormentaba. De repente oyó una risa. No era una risa cualquiera, era oscura y burlona, un sonido que cortaba como un cuchillo. Se detuvo en seco, y en el aire se sentía un escalofrío. Regresó sus pasos fraccionando su aliento. El sonido venía de un callejón cercano.
Algo en su interior le decía que debía mirar. Se asomó entre las sombras, y lo que vio le hizo el corazón pedazos. Un grupo de hombres, armados y confiados, se reían y hablaban en voz baja. «El niño no puede escapar», dijo uno con una seguridad aterradora. «El plan va según lo previsto». Mateo sintió que su mundo se desmoronaba. Aquellos hombres no eran simples matones, estaban hablando sobre él. Fue entonces cuando escuchó un nombre que heló su sangre. «Matías, sabes que el niño es importante para nuestro amigo. Alejandro no podrá escapar de esto». «¿Matías?», murmuró Mateo, paralizado. Aquella era la primera vez que oía ese nombre. Un eco en su memoria. Pero su madre nunca le había hablado de nadie llamado Matías. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué era lo que le ocultaba? Justo en ese momento su madre apareció de la nada. «Mateo, ven aquí». Su voz sonaba desesperada. «Tenemos que irnos, ahora». Era como si el tiempo se detuviera. Ella lo estaba llamando. ¿Pero qué significaba todo esto? «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Sabías de esto? ¿Quién es Matías?», gritó, pero en el fondo temía lo que pudiera responderle. Su madre se acercó, visiblemente alterada, intentando arrastrarlo hacia el callejón contrario. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que confiar en mí». «No, necesito respuestas. Hay cosas que no entiendo. ¿Por qué mi vida está en peligro?». Un destello de angustia apareció en sus ojos. «Mateo, escucha, a veces las verdades duelen. Te prometí que te protegería, pero hay secretos que no puedo revelarte aún. Debes confiarme y salir de aquí». Pero antes de que pudiera moverse, oyó un grito desgarrador. Era Alejandro, lo que quedaba de él. Mateo miró hacia atrás, y allí estaba, sostenido por dos hombres, los mismos que reían antes. «Si pensaste que podrías escapar, Mateo, te equivocas», dijo uno de ellos, con una risa cruel. La expresión de Alejandro era de temor, pero también había algo más, una furia reprimida. «Mateo, sal de aquí, no te quedes, no les creas», gritó Alejandro, arrastrándose hacia él. «No, Alejandro, no te dejaré», respondió Mateo, sintiéndose dividido. ¿Debía irse con su madre o arriesgarse por aquel que una vez le mostró una luz en su vida oscura? Las luces del coche finalmente se detuvieron, y una figura salió. Alguien conocido, era Matías. El hombre mencionado por los matones. Llevaba una sonrisa que no prometía nada bueno. Alzó la mano y en un instante todo estalló en caos. Mateo miró a su madre, la desesperación en sus ojos, pero mientras se giraba hacia Alejandro, un giro devastador sacudió su mundo. «Tú eras el héroe. ¿Eras parte de todo esto?», preguntó, atónito. Las palabras de su madre resonaron en su mente. En su vida, los héroes no siempre eran lo que parecían. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué pasaría con su historia? Mateo sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué camino escogería? La confusión lo invadió. Y antes de que pudiera decidir, el tiempo se detuvo por un instante, y la verdad lo estaba acechando desde las sombras, lista para ser revelada en el momento más inesperado. Mateo se quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse cuando vio a Alejandro caer. Un grito desgarrador le brotó del pecho al verle desplomarse. Las luces de los coches seguían acercándose, brillando intensamente a través de la oscuridad. El sonido de las sirenas ya retumbaba en el aire. El pánico lo envolvía. Sabía que debía correr, que su madre lo estaba llamando, pero no podía despegar la mirada de Alejandro. «No, no, Alejandro», gritó, la agonía apoderándose de él. Se arrodilló al lado del cuerpo de su amigo. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Despierta, por favor». Las palabras se le atoraban en la garganta. Las sombras se acercaban y Mateo se volvió hacia su madre, el miedo reflejado en su rostro. «Mateo, ven aquí». Su voz temblaba, pero lo que Mateo veía en su mirada era algo diferente, algo que no le gustaba. Era ansiedad, pero había un destello de algo más. ¿Culpa? «Mamá, ¿qué está pasando? Ayuda a Alejandro», gritó, mientras el tiempo parecía estirarse como un hilo frágil. Pero ella solo agitó la cabeza, como si un esfuerzo le hiciera falta para contener un secreto que la consumía. «No hay tiempo», insistió.
tirando de su brazo. «Debemos irnos». En ese instante, todo se empezó a desmoronar. Alejando su mirada de Alejandro, Mateo sintió el horror asomarse a su pecho. «¿Por qué no te importa él? Él te salvó», replicó, la ira brotando de su interior. El sonido del motor cerca se volvió más fuerte. De repente, un grito resonó. «El niño no se escapa». La voz era fría y aterradora. Mateo giró la cabeza para ver a un gigante salir de la sombra. Era uno de los hombres que habían perseguido a Alejandro. En un instante, todo se volvió un caos. El hombre levantó su arma, apuntando a Alejandro. Y en el segundo que Mateo se giraba, un disparo sonó. «¡No!», gritó, pero el eco del disparo se desvaneció en el aire. La escena giró como un torbellino de terror. Alejandro cayó, pero no estaba solo. En un movimiento inesperado, otros hombres aparecieron y comenzaron a disparar sin piedad, haciendo que la noche estallara en sonido y confusión. «Mateo, ven aquí». Su madre prácticamente lo arrastró, mientras él luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Al voltear, vio a Alejandro en el suelo, pero en su rostro no había solo dolor. Había una expresión de furia contenida. «Mateo», gritó Alejandro mientras se tambaleaba. «No huyas. La verdad está en peligro». En ese momento, Mateo sintió que sus entrañas se revueltas. La realidad se balanceaba entre lo posible y lo imposible. La madre de Mateo comenzó a arrastrarlo de nuevo, esta vez de forma más feroz. Su expresión era clara. Estaban siendo atrapados en una telaraña de la que no podrían escapar. A medida que llegaban a la salida del callejón, un auto se detuvo a su lado. Era un vehículo negro, reluciente pero amenazador. Las puertas se abrieron de par en par, y dos figuras emergieron. Al verlos, el tiempo se detuvo de nuevo. No eran simples matones, era la imagen misma del poder. Uno de ellos, un peinado perfecto y con un traje negro ajustado, tomó la delantera. «Dame al chico», dijo con voz helada. Su mirada se centraba en Mateo. Su madre se quedó quieta, como si el mundo se le cayera a pedazos. «No, no puedo», balbuceó. Pero el hombre sonrió, un gesto que heló a Mateo hasta los huesos. «Lo siento, pero ya no está en tus manos», contestó él. Y antes de que Mateo pudiera reaccionar, el hombre extendió su mano, y un destello brilló en ella, una pistola. A veces los secretos son más fuertes que los lazos familiares. Mateo sintió que sus entrañas se retorcían. «¿Qué?», balbuceó, sintiéndose atrapado en un juego macabro, donde las reglas no eran claras. El hombre sonrió de nuevo y, sin previo aviso, apuntó a su madre. «¡No!», gritó Mateo, mientras todo su ser se llenaba de pánico. Y en ese segundo, el disparo resonó, y antes de que pudiera comprenderlo, el cuerpo de su madre se desplomó. Mateo sintió como si el mundo se le caía a pedazos. «No, mamá». Su voz se tornó un lamento. Mientras caía de rodillas, el eco de las sirenas resonaban a lo lejos. Las luces negras del auto iluminaban a su madre tendida en el suelo, y los hombres de traje comenzaron a reír. «Impedimos que las verdades salgan a la luz, Mateo», dijo el hombre. «Ahora es tu turno». El corazón de Mateo estaba más que roto. Era un caos. Todo lo que creía se desvanecía. La imagen de Alejandro y su madre flotaba en su mente, pero la situación se tornaba aún más retorcida. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? «Te mataré», gritó con toda su rabia, pero solo hecho de dolor se escuchó. «Inténtalo, pequeño», dijo el hombre, mientras medio sonreía. «La vida a veces se vuelve un juego, y tú eres solo una pieza más en este tablero». Mateo se sintió perdido en un mar de confusión. La verdad ocultaba un secreto tan oscuro como la noche misma. Con cada palabra, el abismo se hacía más profundo. Mientras la oscuridad lo rodeaba, solo podía preguntarse qué había desencadenado este caos en su vida. La incertidumbre se apoderó de él. ¿Dónde estaba la verdad? ¿Cuál era el secreto que su madre ocultaba? ¿Por qué su vida se había convertido en una pesadilla? Mateo se quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse cuando vio a Alejandro caer. Un grito desgarrador le brotó del pecho al verle desplomarse. Las luces de los coches seguían acercándose, brillando intensamente a través de la oscuridad. El sonido de las sirenas ya retumbaba en el aire. «¡No, mamá!», gritó.
sintiendo que su corazón se rompía. Intentó acercarse a Alejandro, pero su madre lo detuvo, agarrando su brazo con fuerza, sus ojos llenos de terror. «Mateo, ven aquí», le instó, casi arrastrándolo hacia el callejón. «No puedo», respondió, con lágrimas en los ojos. «Alejandro necesita ayuda». La desesperación en su pecho crecía, como un monstruo gigante que se alimentaba de su dolor. La figura del hombre en traje se acercaba. Su sonrisa era de hielo. «Dame al chico», dijo con voz firme. La pistola en su mano brillaba a la luz de las farolas. Mateo sintió el aire volverse pesado, como si no pudiera respirar. «Tienes que irte, ahora», ordenó su madre, su voz temblando. Pero él no podía. Quería dejar a Alejandro solo. Las sirenas aullaban y los gritos resonaban. De repente, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un disparo. Mateo se giró horrorizado. Alejandro estaba en el suelo, su cuerpo inmóvil. «No, no, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas le ardían en las mejillas. «Mateo, corre», le gritó su madre, mientras lo empujaba de nuevo. «Es la única forma de salir de esto». En ese momento, un brillo en la mano del hombre despertó algo en él. Los hombres armados se reían, disfrutando del caos. Uno de ellos se acercó al cuerpo de Alejandro. Su sonrisa burlona cortaba más que cualquier cuchillo. «El niño es el objetivo. No puedes escapar de esto», dijo con desprecio. Mateo sintió cómo su mundo se desmoronaba. «Sí», volvió hacia su madre, buscando una respuesta. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?» Su voz se quebró. «Confía en mí. Debemos salir de aquí». Ella estaba pálida, casi transparente. Pero mientras él la miraba, vislumbró un destello en sus ojos que le heló la sangre. El hombre del traje dio un paso adelante, y Mateo sintió un nudo en el estómago. «Lo siento mucho, pero no puedes quedarte con ella», dijo, la voz tan fría como la noche. Y sin pensar en las consecuencias, levantó la pistola y apuntó a la madre de Mateo. «Adiós, querida». «No», gritó Mateo, pero el estruendo del disparo llenó la noche y el tiempo se detuvo por completo. La imagen de su madre cayendo al suelo, su rostro en shock, quedó grabada en su mente. El dolor lo abrumó. Se lanzó al suelo junto a ella, sintiendo que la vida se le escapaba de las manos. «Mamá, no, ¿por qué?», lloró. Pero ya estaba demasiado tarde. La escena se desvanecía ante sus ojos. Mientras se arrastraba hacia ella, el hombre del traje se acercó con un aire de satisfacción. «Ahora eres mío». En un giro inesperado, Mateo se encontró haciendo un movimiento instintivo, levantándose y corriendo hacia el callejón, con la determinación de escapar del horror que lo había rodeado. A medida que corría, el eco de las sirenas resonaba en su mente. Pero había algo más que lo inquietaba. Un nombre, el que había mencionado el hombre antes. Matías. Mateo había escuchado ese nombre antes, en murmullos. La sombra de un secreto acechaba en su memoria. ¿Quién es Matías? ¿Qué papel juega en esto?, pensó mientras sus pies golpeaban el pavimento. Salió del callejón y se encontró en una calle desierta. A su alrededor todo era caos. Luces intermitentes, sombras alargadas y el eco de los disparos resonaban en la distancia. Tenía que encontrar respuestas. ¿Por qué había pasado todo esto? El sudor corría por su frente, pero no podía detenerse. Sentía una mezcla de miedo, tristeza y una rabia creciente. «Puedo dejar que esto se acabe así», se decía a sí mismo. Alejandro había arriesgado su vida por él, y ahora su madre. La realidad era un torrente de dolor que le oprimía el pecho. Y justo cuando giró la esquina, vio una figura familiar. Mateo era Alejandro, pero en un estado diferente. Sostenido por otros hombres, parecía menos un prisionero y más un líder. «Ven aquí, necesito que confíes en mí», le gritó. Pero algo en su tono sonaba diferente, más seguro, casi manipulado. Ese brillo en sus ojos lo inquietó. Algo no cuadraba. «¿Por qué estás con ellos?», le preguntó, sintiendo que la traición lo atravesaba. «¿Qué has ocultado de mí?». «Todo esto es parte de un plan más grande, Mateo», respondió Alejandro. Su mirada centrada y penetrante. «Tu vida no es lo que crees. Está entrelazada con la de Matías de una forma que nunca imaginaste». Mateo temió preguntar más. «No puedo»,
¿Qué significa eso?, balbuceó, sintiendo un miedo frío en sus huesos. Matías es tu padre, y no puedo dejar que se interponga en nuestro destino, dijo Alejandro, cada palabra una bomba emocional. Necesitamos unir fuerzas para enfrentar a las sombras que acechan nuestra familia. Todo se detuvo, el tiempo se congeló. Las respuestas que había estado buscando lo acosaban de frente, desmoronando su mundo. ¿Qué había dicho? Su propio padre, un nombre que le había sido robado desde el comienzo, ahora caía sobre él como una losa de piedra. ¿Qué? No puede ser, gritó, pero sabía que algo en lo profundo de su ser le decía que quizás esta historia había empezado mucho antes de lo que creía. ¿Y ahora? ¿Cómo podría enfrentarse a esos secretos si su propia sangre estaba en juego? Mientras la historia se tornaba en un laberinto de traiciones, verdad y familia, solo una pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Quiénes eran realmente los buenos y los malos en esta oscura red que envolvía su vida? Mateo se quedó inmóvil, aturdido por las palabras de Alejandro. Matías es tu padre, resonaban en su mente como un eco tenaz. No podía ser. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que creía sobre su vida se desmoronara en un instante? Sus pensamientos eran un torbellino, claridad y confusión peleando por dominar su mente. No, 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 gritó, dando un paso atrás. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué ahora? Las palabras salían de su boca, pero su mente estaba en un caos absoluto. Alejandro lo miraba con intensidad. Mateo, esto es más grande de lo que imaginas. No puedo explicarlo todo aquí, pero Matías quiere usarte. Estás en la mira de poderosos y yo no puedo dejar que te hagan daño. Necesitamos unir fuerzas para enfrentarlos. Su voz tenía un tono de urgencia, pero Mateo solo sentía miedo. La figura del hombre del traje seguía allí, sonriendo como un depredador al acecho. Su sonrisa se agrandó y se acercó un paso más. Lo que quieras, Alejandro, ya no importa. Tu tiempo se acabó. Ahora él es mío. Mateo sintió un sudor frío recorrer su espalda. La situación se estaba volviendo más peligrosa. Las sirenas seguían resonando en la distancia, pero el caos que lo rodeaba parecía estar en un punto crítico. Sin pensarlo, se dio vuelta y echó a correr. Mateo no, gritó Alejandro, pero el miedo lo impulsó a seguir adelante. Sus piernas se movían como si tuvieran vida propia. El aire frío le golpeaba la cara mientras atravesaba el callejón. Dio un giro brusco, y en un instante de confusión se encontró frente a un túnel oscuro. Las sombras se alargaban y cada sentido le decía que se detuviera, pero no podía. El eco de sus pasos lo seguía como un lamento. Adentrándose en el túnel, el ambiente se tornó opresivo. El silencio era pesado. Las luces del exterior se desvanecieron y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. ¿Realmente estaría a salvo aquí? En ese momento su mente empezó a esclarecerse y su corazón latía con fuerza. Pero cuando menos se lo esperaba, un sonido estruendoso reverberó detrás de él, como un trueno en medio de la tormenta. Mateo se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, pensó. Las paredes del túnel temblaron y de repente una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que surcaba su rostro. ¿Mateo?, preguntó con voz grave. He estado buscándote. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, respondió, preparándose para correr nuevamente. Soy Daniel, vine a ayudarte, dijo el hombre, levantando las manos en señal de paz. Escucha, no tienes idea de lo que está en juego. Matías no es solo tu padre. También es parte de una organización secreta que maneja cosas que no puedes imaginar, continuó, su voz llena de urgencia. Mateo se quedó paralizado, luchando por comprender. ¿Qué? ¿Por qué sabes esto? ¿Por qué debería confiar en ti? Daniel dio un paso más cerca. Porque yo fui parte de esa organización, pero me salí. Ellos están buscando a los que tienen sangre de Matías. Eres un objetivo clave. No eres solo un niño más, eres parte de un plan. Matías tiene una agenda, y si no actúas rápido, estará en tu puerta antes de que te des cuenta. Un nudo se apretó en el estómago de Mateo. ¿Por qué todo esto lo perseguía? ¿Por qué su vida se había convertido en un rompecabezas tan complicado?
¿Y qué se supone que debo hacer? Daniel lo miró intensamente. Necesitamos encontrar a tu madre. Ella es la clave para revelar toda esta verdad. Y si no la encontramos, todos estamos en peligro. Tú, Alejandro, y sí, incluso Matías. La adrenalina corría por las venas de Mateo. Sus pensamientos giraban. ¿Por qué su madre era la clave? ¿Qué más había ocultado? En su corazón, sabía que no podía confiar completamente en Daniel. Pero el tiempo se le agotaba. Un fuerte estruendo sonó al final del túnel. Mateo sintió el miedo recorrer su cuerpo. «Debemos irnos», gritó, y corrieron juntos hacia la oscuridad. Sin embargo, una pregunta atormentaba su mente. ¿Quién era realmente Matías y qué lazos oscuros unían a su familia con el mundo del que ahora intentaba escapar? Al salir, la noche los envolvió, y mientras corrían, solo quedaba un pensamiento claro. No había vuelta atrás. El destino de todos dependía de lo que Mateo decidiera hacer a continuación. Mateo y Daniel salieron del túnel, sintiendo el alivio del aire fresco. Pero la ansiedad no, los abandonaba. «Rápido, tenemos que encontrar a tu madre», dijo Daniel, empujando a Mateo hacia adelante. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras quisieran tragarlos de nuevo. Mientras corrían, los pasos resonaban en sus oídos. Mateo le daba vueltas a lo que había escuchado. «¿Matías es mi padre? ¿Y qué más está pasando?» La mente le daba vueltas en un torbellino de emociones. La confusión apretaba su pecho. Necesitaba respuestas, pero el miedo a lo que podía descubrir lo mantenía alerta. De pronto, un estruendo lo paralizó. Un coche negro, similar al que había visto antes, se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y de ella saltó una figura familiar. «¡Mateo!». Era su madre, cubierta de sangre y con una herida en la frente. La expresión en su cara era de angustia y dolor. «¡Mamá!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero cuando la abrazó, algo lo detuvo. Sabía que algo no estaba bien. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó, su voz tensa, el corazón golpeando con fuerza. Ella lo miró fijamente, un brillo en sus ojos que parecía mezcla de miedo y resolución. «No tengo tiempo para explicarte todo ahora, Mateo, pero debes saber, Matías no es quien crees. Él es...». La frase se cortó, momentos antes de que un grupo de hombres armados apareciera, saliendo de las sombras como demonios. «¡Oh no!». Mateo sintió que el corazón se le detenía. «No». Se interpuso entre ellos y su madre. «No, quítate de aquí», gritó empujándola hacia atrás. «No hay tiempo, Mateo». Madre chilló, intentando desenredar la situación, pero el caos ya había comenzado. Las luces destellaron, y ruidos de puertas chocando llenaron el aire. Y de repente, en medio de todo el estruendo, un disparo resonó. Un silencio sepulcral cayó. Mateo se giró hacia su madre, quien caía al suelo, la mirada fija en él. «¡No, mamá!», gritó, sin poder moverse. Su rostro se tornó pálido, y sintió que el mundo se desmoronaba. «Confía en mí», murmuró, antes de que su respiración se detuviera. Un vacío inmenso lo llenó, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La rabia se encendió en su pecho. «No, no puede ser». El llanto de dolor se convirtió en furia, y en un instante su visión se llenó de colores oscuros. «Daniel», gritó algo, pero Mateo apenas lo escuchó. Se lanzó hacia los hombres, su corazón retumbando en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué había sido ella? La vida parecía aplastarlo. Un hombre con una cicatriz en la cara se aproximó. Su sonrisa burlona reflejaba el horror. «Hiciste un buen trabajo, chico, pero siempre hay un precio por saber la verdad». Mateo sintió el frío del terror atravesarlo. Era entonces que vio a Alejandro. Detrás de los hombres, surgió de las sombras, su mirada serena en medio del caos. «Detente, Mateo», gritó, «no te acerques a ellos». Mateo lo encaró. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí?». La mezcla de emociones lo mantenía en un vaivén, como una montaña rusa. «Escucha», dijo Alejandro, pero antes de que pudiera seguir, el hombre de la cicatriz disparó al aire en advertencia. «Tú no puedes salvarlo, Alejandro. O estás con nosotros, o es el final para él». El cielo parecía oscurecerse. El tono había cambiado. Una conexión nueva emergía entre Mateo y Alejandro.
¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes? Mateo preguntó angustiado. Las sombras de la noche parecían envolverlos. No es lo que parece, Mateo. Matías, él no es tu padre. Es el líder de la organización que está detrás de todo esto. ¿Y tu madre? Alejandro titubeó, tragando saliva. Tal vez ella sabía algo. En ese momento, el aire se detuvo y el mundo se congeló. La traición, el dolor y el asombro chocaron en su corazón. ¿Sabía algo? ¿Qué está pasando? Mateo sentía que el destino bailaba en sus manos, y este nuevo giro era un golpe devastador. «¡Escápate, Mateo! No hay tiempo para más explicaciones», gritó Alejandro. Las luces se acercaban, el peligro avanzaba, y Mateo se encontró en una encrucijada. ¿Quiénes son los buenos? ¿De qué lado estoy realmente? Su mente giró, y mientras el caos lo rodeaba, solo una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Podría todavía encontrar la verdad en medio de tantas mentiras? El caos estallaba a su alrededor. Mateo sentía que el tiempo se detenía con cada palabra reveladora de Alejandro. «Matías no es tu padre», resonaba en su cabeza junto con la imagen de su madre en el suelo. La desesperación apretaba su pecho como un puño cerrado. De repente, con el sonido de los hombres armados acercándose, la realidad se tornó borrosa. «¡Mateo, escúchame!», gritó Alejandro, mientras los hombres empezaban a moverse. «Tienes que confiar en mí. No hay tiempo para explicaciones», pero un disparo cortó sus palabras. Mateo sintió el pánico invadirlo. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su voz era un eco de angustia, pero Alejandro mantenía su mirada firme, como si supiera algo que ellos no. «Matías tiene un plan para ti. Estás involucrado en algo más grande de lo que crees, y no eres solo un niño perdido». La urgencia en su tono era palpable. «¡Hemos de salir de aquí!». Un grito resonó, y las luces de los coches se reflejaron en los ojos de Mateo. La situación se volvía más peligrosa cada segundo. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, pero los hombres armados ya estaban ahí. Sintió cómo tomaban a Alejandro, arrastrándolo hacia la oscuridad. «¡No!», gritó. «Déjalo en paz». Pero Alejandro solo miró hacia atrás con una mezcla de tristeza y determinación. «Confía en ti mismo, Mateo. No te dejes atrapar por sus mentiras». Sus palabras se perdieron en la confusión. Entonces, en medio del caos y las sirenas, Mateo sintió algo extraño. Una vibración en su bolsillo. Se detuvo un segundo, sacando el teléfono de su madre. Tenía un mensaje. Con una mano temblorosa, miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. Era un video, un mensaje que jamás esperaría ver. El video comenzaba con su madre hablando. Su voz temblaba pero era clara. «Mateo, si estás viendo esto, significa que las cosas han salido mal. Tienes que saber que todo esto es por ti. Matías, él no es quien piensas. Es un monstruo disfrazado de hombre. He hecho cosas terribles para protegerte». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?», murmuró. Miró hacia atrás al ver al hombre de la cicatriz reírse mientras arrastraban a Alejandro. «No sé cómo explicártelo, pero Matías quiere usarte para cumplir con un antiguo trato familiar, un pacto oscuro que involucra a tu verdadero padre». Las palabras de su madre se cortaron abruptamente, como si le hubieran arrancado algo. «No, no puede ser», grité mientras el miedo clavaba su corazón. Era como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. La imagen de su madre se desvanecía mientras la voz de Alejandro resonaba en su mente. «La verdad está en peligro». El video terminó abruptamente con un sonido estático, y en ese mismo instante, un grupo de hombres emergió de las sombras, envueltos en tiros de luces. En sus rostros había una mezcla de rabia y determinación. «Tienes que irte», gritó Daniel, empujándolo hacia un lado justo cuando el hombre de la cicatriz levantaba otra vez su arma, pero esta vez en dirección a Mateo. Fue entonces cuando en un giro inesperado, todo quedó congelado de nuevo. Un destello de luz apareció a través de la oscuridad, abriendo una grieta en la noche. Un auto negro, igual que antes, rebotó en la acera y en un movimiento preciso, la puerta se abrió dejando caer a un grupo de personas vestidas con trajes oscuros. Eran los aliados. El jefe,
Un rostro que Mateo había visto antes se acercó a él con una sonrisa burlona. «Salimos ganando, niño. Matías te había mencionado, el niño prodigio de sangre». Sin poder procesar esa información, Mateo se encontraba atrapado entre lo que parecía amistad y traición. «No tengo nada que ver con ustedes», gritó, sintiéndose como un peón en un juego que no entendía. Todo lo que sabía se desmoronaba y a la vez crecía un nuevo terror. ¿Estaban todos en la misma trama de intrigas? «Eres uno de nosotros, por sangre», dijo el jefe con una sonrisa siniestra que lo heló. «La pregunta es, ¿de qué lado estarás?» Mateo sintió un nudo en la garganta y ante la agudeza de su propia confusión, solo pudo pensar en una cosa. ¿Qué pasaría si toda su vida no era más que un montaje? Si la verdad sobre su padre se retorcía en las sombras, esperando ser revelada. Con una mezcla de ira y miedo, se volvió hacia el grupo, sintiendo que cada palabra que pudiera salir de sus labios decidiera su destino. Y mientras el caos giraba a su alrededor, la incertidumbre acechaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y por qué este juego había durado tanto? La noche se cerraba sobre él, y el misterio lo envolvía aún más. Mateo sentía que el aire se le escapaba al escuchar las palabras de su madre en el vídeo. La guerra que libraban su mente y su corazón era un torbellino de emociones. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me ocultaste esto?» La desesperación amenazaba con devorarlo. Mientras tanto, las sombras se cerraban a su alrededor. Los hombres armados avanzaban, y el hombre de la cicatriz alzó nuevamente la pistola. «No hay escapatoria para ti, niño». Su voz resonó como un trueno en la noche. Cada palabra lo llenaba de pavor, pero en un instante todo se transformó en un grito de rabia. Alejandro, quien había estado a su lado, no se quedó atrás. «No lo hagas, Mateo, no te dejes manipular». Pero el caos era una sinfonía de gritos y disparos que resonaban en sus oídos. La confusión lo invadía, y el eco de su propia historia se retorcía como un hilo enredado. Mateo se armó de valor. «Suéltalos». «No, voy a dejar que se salgan con la suya». A medida que las palabras brotaban de sus labios, un destello de determinación iluminó su mirada. Se giró hacia la oscuridad. En su mente se formaron conexiones. Matías, el monstruo, sus secretos y su madre. Todo tenía sentido. La verdad era su única salvación. Mientras un grito resonaba en el aire, Mateo corrió hacia Alejandro, decidido a liberarlo. Con la adrenalina bombeando por sus venas, empujó al hombre de la cicatriz con una fuerza inesperada. «Este es el momento», gritó, y la confusión se dispersó unos segundos. Pero el hombre, iracundo, se levantó, y el pánico regresó. «Corre, Mateo, ve por tu madre», alcanzó a gritar Alejandro. Sus ojos reflejaban la desesperación. En ese instante, Mateo tomó una decisión. No podía seguir siendo una marioneta en manos de otros. «No hay tiempo. Vamos todos juntos», gritó, mientras lanzaba una mirada desafiante. Pero el eco de las sirenas resonaba cada vez más cerca. Era un mar de luces brillantes intermitentes que se acercaban. Con cada paso que daba hacia la salida del callejón, un peso se aligeraba. A unos metros, su madre estaba en el suelo, su cuerpo caído, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Fue hacia ella, recogiendo todos sus pedazos rotos. «¡Mamá, despierta!». Los recuerdos empezaron a fluir, y una rabia feroz lo alimentó. «No puedes abandonarme ahora». En ese momento, Alejandro se unió a él, su mirada decidida. «No te preocupes, ella va a levantarse. Tú eres más que esto, Mateo». Las luces de la policía acabaron por rodearlos y Mateo oyó el sonido de pasos apresurados. Volvió a mirar a su madre y en sus ojos vio la chispa de esperanza que necesitaba. Con un esfuerzo recorriendo su ser, la levantó y se giró hacia Alejandro. Sus manos estaban firmes, su potencial desbordante. «Sumemos fuerzas por todas las verdades que aún nos quedan por contar», exclamó Mateo mientras corrían hacia la salida. Las sombras en el callejón gritaron en ira, pero ellos estaban en el camino de la luz. Al salir a la calle, bajo la luz de la luna, Mateo giró a mirar a su madre ya de pie. Ella sonrió débilmente, y algo en su expresión dijo que había más por descubrir. «Estás a salvo, amor», murmuró. Y todo lo que había caído en la oscuridad comenzó a brillar con nueva esperanza.
El hombre de la cicatriz se quedó atrás, atrapado por la explosión de luces de las patrullas, mientras el grupo se alejaba, armados con la verdad que los unía. En el aire había promesas de un nuevo comienzo. Ahora, aunque el camino estuviese lleno de senderos oscuros, ellos eran más fuertes juntos. Mateo sintió una punzada de certeza. Por primera vez, entendía que el futuro no estaba definido por su sangre, sino por las decisiones que tomaran en cada paso. Antes de desaparecer en la noche, Mateo se giró una última vez. Aún hay más que descubrir. Su voz resonó en el aire, y la historia que habían comenzado solo era el primer capítulo de lo que vendría. Pero hay algo que necesito que hagas ahora. Tienes que suscribirte de inmediato al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. ¿Quién quiere perderse el próximo capítulo de esta aventura? Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta historia impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. ¿Quién era realmente Matías y qué vendrá a continuación? Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo es crucial, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Actúa ya.